En España hay varias leyendas y mitos que, a pesar del pasar de los siglos, han sido recordadas y temidas. Entre ellas está la Santa Compaña, la Estantigua o Huestantigua, una leyenda popular de Galicia que se encuentra entre las más recordadas de la península. En este vídeo trataremos de explicar de qué se trata esta famosa procesión de ánimas que lleva aterrando a todos aquellos que tienen la mala suerte de toparse con ella. La compaña es la reunión de almas del purgatorio para un fin determinado. A las 12 de la noche se levantan los difuntos y salen en procesión por la puerta principal. Una persona viva va delante con la cruz y el caldero de agua bendita y no puede, bajo ningún pretexto, volver la cabeza. Cada difunto lleva una luz que no se ve, pero se percibe claramente el olor de la cera que arde. La comitiva tampoco se ve, pero se percibe el airecillo que produce su paso. El desgraciado director solo puede dispensarse de tan tétrico cometido encontrando a otra persona y entregándole la cruz y el caldero, antes de que haga un círculo en la tierra, con lo cual queda libre de dirigir la compañía. Ese es un fragmento del libro de Jesús Rodríguez López, Supersticiones de Galicia, del año 1895. Como sucede con la mayoría de creencias populares transmitidas de forma oral, el origen de la leyenda de la Santa Compaña no se puede conocer con exactitud. Sin embargo, algunas fuentes apuntan que su origen puede estar en la mitología celta y concretamente con la celebración del Samhain o Samaín, cuya tradición sigue presente en Galicia en la actualidad. Para los celtas, el Samhain significaba celebrar el fin de las cosechas, la transición al año nuevo y también la apertura al otro mundo. Los sacerdotes celtas o druidas realizaban ofrendas con alimentos a la divinidad Lugh en los bosques sagrados, abriéndose un portal de comunicación con el más allá, por lo que durante el Samhain los espíritus de los muertos caminaban entre los vivos. Con la llegada de la religión cristiana, estas costumbres y creencias eran consideradas paganas y se modificarían algunos aspectos dando lugar a la actual leyenda. Otras fuentes atribuyen el origen de la Santa Compaña a leyendas europeas de la Edad Media, conocidas como el mito de la cacería salvaje. Según estas leyendas, un grupo de muertos o almas perdidas ataviadas con ropas de caza avanzaban en una persecución fantasmagórica a lomos de caballo y acompañados por perros rastreadores comandados por una figura mitológica. Su acto de presencia significaba la llegada de tragedias y se cree que esta leyenda era una forma de explicar las tormentas. Se dice que estas almas en procesión son las de difuntos que dejaron asuntos pendientes en vida o que no pudieron cumplir alguna promesa. Por ello vagan indefinidamente hasta encontrar a una persona viva que pueda llevar a cabo tales asuntos pendientes. Otras versiones dicen que el cometido de las ánimas en pena es reclamar la vida de alguien que morirá pronto, con un plazo máximo de 1 año. Aunque el aspecto de la compañía varía según la tradición de diferentes zonas, la versión más extendida afirma que está formada por una comitiva de almas en pena, vestidas con túnicas negras con capucha que vagan durante la noche. Esta procesión de ánimas forma 2 hileras, van envueltas en sudarios y con los pies descalzos. Cada fantasma lleva una vela encendida y a su paso deja un olor a cera quemada, humedad y moho en el aire. Al frente de esta compañía fantasmal se encuentra un espectro mayor, llamado Estadea. La procesión va encabezada por un mortal, portando una cruz y un caldero de agua bendita, seguido por las ánimas con velas encendidas, no siempre visibles, percibiéndose su presencia en el olor a cera y el viento que se levanta a su paso. Esta persona viva que precede a la procesión puede ser hombre o mujer, dependiendo de si el patrón de la parroquia es un santo o una santa. También se cree que quien realiza esa función no recuerda durante el día lo ocurrido en el transcurso de la noche,
y únicamente se podrá reconocer a las personas penadas con este castigo por su extremada delgadez y palidez. Cada noche su luz será más intensa y cada día su palidez irá en aumento. No se les permite descansar ninguna noche, por lo que su salud se va debilitando hasta enfermar sin que nadie sepa las causas de tan misterioso mal. De esta forma, están condenados a vagar noche tras noche hasta que mueran u otro incauto sea sorprendido, al cual en que el cabeza de la procesión le deberá pasar la cruz que porta. Caminan emitiendo rezos, casi siempre un rosario, cánticos fúnebres y tocando una pequeña campanilla, y a su paso cesa previamente todo ruido de animales en el bosque. Solo se escuchan unas campanas. Los perros anuncian la llegada de la Santa Compañía aullando en forma desmedida y los gatos huyen despavoridos, realmente asustados. Se dice que no todos los mortales cuentan con la facultad de contemplar la Compañía. Según la tradición, tan solo ciertos dotados poseen la facultad de verla. Solo los niños a quienes el sacerdote por error ha bautizado usando óleo de los difuntos poseen de adultos la facultad de ver la aparición. Otros, no menos creyentes en la leyenda, habrán de conformarse con sentirla o intuirla. Para librarse de la maldición de sumarse a la peregrinación de la Santa Compañía, debe dibujarse en el suelo un círculo, preferentemente con sal, y entrar en él hasta que las ánimas hayan pasado, o bien acostarse boca abajo. Otra opción sería llevar algún amuleto protector como la figa, una cruz o crucifijo o la estampita de un santo. También se puede rezar sin escuchar los cánticos de la Santa Compañía o bien, en última instancia, salir corriendo. No se debe mirar a la Santa Compañía en ningún momento y hay que evitar a toda costa que te toque. En algunas zonas del rural gallego se dice que los cruceros son lugares en los que ponerse a salvo. Aunque todas las versiones de la leyenda coinciden en considerarla anunciadora de la muerte, como en el caso de la Banshee céltica irlandesa, hay distintas variantes. En la mayoría de los casos realiza sus apariciones de noche, pero en algunos casos se habla de salidas diurnas. En otras versiones se cuenta que la luctuosa procesión transporta un ataúd con una persona en su interior, que sufre una maldición, siendo su cuerpo astral el que yace en el mismo. Se pueden aparecer en diferentes lugares, pero predominan en las encrucijadas y hay fechas concretas en las que se dice se registra una mayor incidencia de apariciones. Por ejemplo, en la noche de Todos los Santos, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, o la noche de San Juan, en el 24 de junio. En otras provincias adyacentes a Galicia, como Asturias, también existe esta tradición conocida como la Huestía o Bona Xente. Es un grupo de personas encapuchadas que se acercan a la casa de un enfermo moribundo, dan 3 vueltas a la misma y el enfermo muere. Normalmente son conocidos del moribundo. Se dicen que van exclamando: «Andad de día, que la noche es mía». Se cuenta el relato de una mujer que salió de su casa por castañas pensando que ya era de día y un miembro de la procesión le dijo que era su padrino entonces muerto. Este le tendió la mano dándole la vela encendida. Ella la cogió y al cabo de unos días se enfermó y murió. En Extremadura aparece el cortejo de genti di muerti, que se compone de 2 jinetes fantasmales que causan el pánico de madrugada por los pueblos, ya que quien los ve puede resultar muerto. En Zamora se la denomina la estadea y es una mujer que vaga por los caminos y los cementerios. No tiene rostro y huele a la humedad de los sepulcros. Solo se aparece en aquel que va a morir. El León se la conoce como la hueste de ánimas. Las numerosas leyendas sobre esta compañía de difuntos en pena cuentan que se aparecen en los caminos cercanos a los camposantos o en los cruces de caminos en busca de algo o alguien, y que siempre auguran un desastre o maldición. Y es que, queridos amigos, como dicen las almas en pena, andad de día, que la noche es mía. Y recordad que si os ha gustado el vídeo, suscribíos y dadle like, y nos vemos en el siguiente.